Voces del Territorio, un espacio fruto del primer taller de podcast de la Municipalidad de La Cisterna en el marco del centenario de la comuna. Hola, bienvenidos al nuevo capítulo del podcast Voces del Territorio, los 100 años. En esta oportunidad, Eduardo quien les habla y me acompaña Isabel en locución, que es una compañera del podcast que ha estado trabajando en las bambalinas y de vacaciones. Piero, por temas de agenda, en esta oportunidad no nos puede acompañar, pero Hernán siempre atrás de los controles y en esta oportunidad invitada está Fabiola Vargas, aquí presente. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidas las dos al podcast. Por fin tenemos una presencia femenina acá. Bueno, estamos... hola, los saludo a todos. Bienvenidos a este capítulo, como decía también aquí nuestro compañero Eduardo. Estamos aquí en un edificio icónico de la comuna. Esta es la Casa de la Mujer. Y no solamente es un edificio icónico, sino que también es un espacio donde se entrega a las personas, a todas las mujeres, contención, acompañamiento y empoderamiento también. Ustedes saben que en este podcast nosotros entrevistamos a personas, a vecinos, a vecinas que tienen este rol activo en la comunidad. Y en especial en este centenario nosotros quisimos acercarnos a Fabiola, la encargada de la Casa de la Mujer. Fabiola, ¿quieres presentarte tú? ¿Quieres decirnos tu formación? ¿Cómo llegaste aquí? Bueno, cuéntanos un poco. Mi nombre es Fabiola Vargas, nacida y criada en esta comuna, ahí en el sector del Parrón. Abogada, tengo una especialización en Derecho y Familia de la Niñez, tengo un hijo adolescente, así que esa es como básicamente... mi presentación en general. Fabiola, ¿cómo llegaste a involucrarte en el servicio público? Bueno, la verdad es que nunca estuvo como dentro de mis expectativas porque uno como abogada tiende a generar más bien el trabajo en tribunales. O sea, yo soy abogada litigante, entonces como que ahí está el foco más o menos en lo que uno hace. Pero lo que me llevó a trabajar con mujeres fueron experiencias con mi madre. Yo creo que mi madre fue... fundamental en esto de ver cómo en los años 80, por ejemplo, se normalizaba mucho la violencia. Entonces escuchábamos a muchas vecinas que sufrían violencia, o esto mismo de escucharlas, o también de conversar de repente en el almacén, o barriendo, por ejemplo. Ustedes saben que la comuna es muy de barrio, de barrer la calle, entonces ahí mi mamá empatizaba mucho con ellas, porque ella también de alguna manera había vivido también contextos de violencia intrafamiliar. Entonces eso me llevó y me motivó a trabajar con mujeres y a tratar de visibilizar esas acciones, porque para mí lo encontraba injusto. Yo veía sufrir mucho a esas mujeres y mi madre como que fue la que de alguna manera, a pesar de que ella también estaba en este contexto, como que las contenía mucho. ¿Y tu madre lo fue solucionando de alguna manera también? Sí, mi madre, claro, con el tiempo lo fue solucionando, pero las redes que en esa época uno tenía tampoco eran muy amplias. O sea, como te decía, se normalizaba dentro el delito. Menos apoyo. Claro, mucho menos apoyo, porque el delito en definitiva, o la violencia, era en un espacio privado. Sí, había violencia. Se mantenía ahí. Sí, había violencia institucional en ese tiempo, por lo que había pasado en la política, ¿no es cierto? Había violencia también mucho de los empleadores a los trabajadores, había violencia familiar, era una sociedad violenta en general. Una sociedad violenta, era muy normalizado. Sí. Nosotros, en el tiempo la protección a la mujer no solamente ha sido una ley, sino que también se va transformando como en acciones cotidianas. O sea, no sé, en el año 72 teníamos la Secretaría Nacional de la Mujer, tuvo una pausa, después en el 91 con el retorno de la democracia se creó el Servicio Nacional de la Mujer, pero en estos un poco más de 50 años tenemos historia y tenemos data que reflejan en realidad que todavía estamos un poco en desmedro de protección de la mujer, y no solamente eso, sino que también en transformación social y transformación cultural e inclusión. O sea, nosotros tenemos, ustedes si buscan las estadísticas, 1 de cada 3 mujeres sufre violencia intrafamiliar. Existe también brechas salariales entre hombres y mujeres que desarrollan o desempeñan el mismo cargo. También existe algo que se llama falta de autonomía económica en las mujeres.
que involucra mucho más este tema y lo posiciona porque dependen de alguien más y eso obliga, a fin de cuentas, a quedar en su misión. También tenemos que ver que la forma de transformar este tema tiene que ver con la valentía de detener o ponerle un stop al menoscabo y la violencia. El 71% no denuncia violencia por miedo y actualmente, gracias a estos 50 años de historia en el trabajo de evitar esto, especialmente contra las mujeres, se han generado muchas redes de apoyo y talleres y existen actualmente en Chile 144 centros donde se puede pedir ayuda. Lo importante de este tema es que cada uno de nosotros debería tomar la responsabilidad de poner límites a comentarios sexistas o de desprecio, tanto sea en la calle, en el trabajo, en la familia o con la pareja. Y salgamos de normalizar esto. También es muy importante revisar los valores de cómo nosotros mismos nos llegamos a apreciar, cómo podemos apreciar al otro, apreciar a nuestra familia, apreciar nuestro trabajo, apreciarnos a través de nuestro sueldo y no empezar a ¿cómo decir? Llegar a no ver o dar un pedestal más bajo, un lugar menor a un hombre, una mujer o a cualquier otra persona de cualquier tipo, porque eso ya implica una agresión. Como comunidad podemos promover el espacio seguros. La Casa de la Mujer es uno de estos que está ubicado acá en La Cisterna. Ustedes pueden venir y pedir el apoyo que necesitan acá. Y lo importante es hablar este tema y por eso hemos traído esta voz del territorio en este momento, para que en fin de cuentas hay que hacerle frente al menoscabo, a la sumisión, al maltrato y a la agresión. Y hoy Fabiola nos va a dar una gran clase, se podría decir, de toda la experiencia que tiene. Y ahí queríamos saber qué se hace acá en la Casa de la Mujer, cuál es el trabajo principal. Ya, mire, en primer término yo llevo acá ya de 4 años ya de encargada de la Casa de la Mujer y lo que nosotras hacemos acá tiene varias aristas ya que van un poco también con el enfoque integral del trabajo con mujeres. Nosotros tenemos una línea de protección y primera acogida en contexto de violencia intrafamiliar. Ahí tenemos, yo trabajo, bueno, yo como abogada hago una primera atención, genero denuncias, generamos medidas cautelares, trabajo con una dupla también que es una psicóloga, que es Tatiana Ayala, así que entre las dos, en ese sentido, tratamos de hacer como la primera acogida en contexto de violencia de género, porque también tenemos que hablar que hace muy poquito ya no tenemos la ley de violencia intrafamiliar, sino que tenemos la violencia integral de violencia de género que viene para prevenir y erradicar la violencia. Entonces es mucho más amplia. Es decir, venga donde venga. Venga donde venga. No es solo hacia las mujeres, ya, y sino que también, y no solamente la violencia entre parejas, o sea, también tiene que ver un poco de que no haya una situación matrimonial o una convivencia, sino que también puede generarse violencia en el pololeo, por ejemplo. Que eso también lo viene a un poco a incluir entre otras variantes también que la hacen en ese contexto. Entonces nosotros tratamos de hacer esta primera acogida, hacemos un trabajo integral, yo tengo practicantes de trabajo social que siempre están pidiendo aquí la posibilidad de trabajar con nosotras, así que eso nos ayuda también a poder también ver el arista social de la mujer, porque como les digo, esto es un trabajo integral, porque muchas mujeres llegan acá con temas de violencia económica, ¿ya? O donde no tienen los recursos, los ingresos para poder salir de los espacios violentos, nos pasa mucho. Entonces necesitamos como tener como todas las aristas cubiertas para poder ayudarla de una manera más integral a estas mujeres. O sea, la mujer debe tratar de encontrar, que está en este contexto, a fin de cuentas, ver la forma de encontrar autonomía o apoyo, ver la ayuda a la autonomía. Sí, yo creo que es primordial en el caso de una mujer, porque hay mujeres que pueden tener ingresos, pero no por eso van a tener menos, va a ser distinto su tipo de violencia, a eso me refiero, pero hay mujeres que están mucho más precarizadas, que no tienen los recursos o que dependen económicamente, en este caso de su pareja, entonces cuesta más salir de ahí, porque hay niños también de por medio, entonces llegar y denunciar o llegar o hacer algo, por lo general puede generar algo adverso, como por ejemplo que la persona se quiera vengar de esa mujer, no le pague los alimentos, entonces es un trabajo donde tenemos que ir viéndolo caso a caso. Tenemos esta línea y como les digo, nos generamos con redes tanto municipales, institucionales,
Tenemos el Centro de la Mujer de San Ramón, que es un dispositivo del Cernamec, que irradia a ambas comunas, La Cisterna y San Ramón, y eso nos ayuda a que ellas puedan tener, por ejemplo, un patrocinio legal con enfoque de género y psicoeducación, digamos, ahí también en esos espacios. Y este breve apoyo emocional que tenemos por parte de la psicóloga también, que es importante también en estos procesos. Y ahí ya generamos derivación y tratamos de hacer un seguimiento. Siempre la violencia lleva asociada también, por ejemplo, otros tipos de violencias, como vulneración de derechos, violencias vicarias de repente. Entonces, la violencia vicaria tiene que ver cuando el padre, por ejemplo, o en este caso el no cuidador, el que no está cuidando, ejerce malos tratos hacia el otro que es cuidador. Por ejemplo, vamos a puntualizarlo porque puede darse para ambos casos, tanto para el padre como para la madre, pero en el caso de que sea el padre no cuidador, por ejemplo, decirle a la madre, oye, ¿qué hace tu madre?, por ejemplo, o no está conmigo porque ella no quiere estar, o meterse un poco en la vida íntima de esa persona a través de los hijos, es una manipulación y es una vulneración de derechos también. Y es una violencia, además, hacia la mujer, que es una violencia que contempla también esta nueva ley integral. Entonces, como decía, bueno, derivamos a los centros de la mujer, que son mi principal red. Se hace súper importante tener un centro de la mujer acá en la comuna también. Entonces, eso también es algo que es una lucha que tenemos que llevar a cabo. Y las redes municipales, como les señalaba, y que son también importantes, como fomento productivo, como salud, como área social, etc. Entonces, si una persona, sea hombre o mujer, que esté sufriendo algún tipo de violencia, o cualquier persona en realidad que tenga violencia de género, ¿puede venir y tocar la puerta de la Casa de la Mujer? Sí. ¿Ese sería como el camino de entrada? Sí. Y ahí se activa toda una red de apoyo. Toda la red de apoyo, o sea, y de respaldo también. Sí, por supuesto. O sea, nosotros recibimos derivaciones tanto espontáneas como derivaciones de la red en la que nosotros estamos. Y tampoco hay ningún requisito para ningún tipo de mujer que se pueda así acercar a la Casa de la Mujer, sea mujer chilena, migrante, de pueblos originarios. Eso quiere decir, Fabiola, que si nosotros llamamos, por ejemplo, de repente para hacer una denuncia como vecinos, podemos llamar a Carabineros va, hace una primera intervención y después les deriva el caso a ustedes, ¿o? Va a depender, porque si Carabineros puede derivarlo a Casa de la Mujer o puede derivarlo directamente a los centros de la mujer, que ellos también tienen la vinculación por protocolo con eso. Entonces ahí a lo mejor nos generamos una sobreintervención, porque es súper importante también eso. La mujer, cuando ingresa en estos procesos de violencia, puede generarse que muchas veces ella vaya generando su propio relato. Entonces, la idea de esto es no provocar, que ella por lo menos pueda relatar una vez sus dichos, para que no la estén sobreinterveniendo a través de la institucionalidad, en definitiva. Otra pregunta. Sí, pero porque podría. Estoy como súper motivada. Sí, vale, no, entonces. No, me faltaba un poco comentarles que la otra arista que nosotros tenemos programas del Cernamec. Tenemos el programa de prevención de las violencias de género, que está la encargada territorial, que se llama Francisca Riaza, que la quiero mencionar después, voy a hablar de todo mi equipo. Y está el programa 4-7, que funciona acá en el Colegio Bombero Encalada, que es un programa de Mujer Trabaja Tranquila, o sea, que apoya a las mujeres que trabajan de las 4 hasta las 7 de la tarde para abordar los espacios laborales también de las mujeres. Y además señalarles que vamos a empezar nuevamente los talleres de la Casa de la Mujer, que son talleres de formación, pero con un elemento súper importante y bien, digamos, variante, que es el hecho de un taller de desarrollo personal para las usuarias, para que ellas también puedan desde ahí también empezar a hacer su trabajo de empoderamiento, autonomía económica, emocional, etc. Ir sanando. Sí. Ir sanando. Ese programa de 4 a 7, cuéntanos un poco de qué se trata. ¿Eso presta servicio educacional para el cuidado mientras que las mujeres trabajan? Claro, muchas lo confunden con guardería, sino ¿Ya? que es un apoyo a las mujeres que trabajan a través de talleres. Está compuesto por una coordinadora y 2 monitoras. ¿Ya? Nosotros en este momento tenemos una cobertura para 40 niños, ¿ya? Entonces, se hacen talleres, algún acompañamiento en alguna tarea que los niños puedan hacer,
pero básicamente son talleres que también van en el enfoque de derechos o en enfoque de género también. Claro. ¿Ya? Van como muy en la línea de eso. ¿Hasta qué edad pueden participar los niños? Son desde los 6 hasta los 12 años. Ese es el rango. Había estado el programa, pero este año lo estamos ejecutando y esperamos ya que el próximo año podamos tener a lo mejor una cobertura mucho más ampliada para poder abarcar más colegios también. Excelente. Oye, Fabiola, ¿cuáles son los desafíos de la cisterna, de nosotros como comuna, en temas de equidad y en temas de protección? Yo creo que uno de los desafíos importantes es darle el valor de la violencia, o sea, entender que la violencia intrafamiliar no solamente abarca a la mujer, sino que afecta a todo el entorno familiar. Ya, porque por lo general, como les decía yo, cada vez que nosotros nos tenemos que ver casos de violencia intrafamiliar, hay un entorno familiar que se ve afectado con niños, con vulneraciones de derechos, con medidas de protección. Entonces es importante la visibilización, es importante la denuncia, es importante las redes. Cada vez que las mujeres están en contexto, es importante la amiga, es importante la vecina, esto que yo explicaba un poco que hacía mi mamá al principio, que era como el hecho de saber lo que hacía la vecina o estar al tanto de lo que le pasaba a ella. Eso es súper importante porque en general la violencia siempre va en escalada, entonces empezamos con un golpe y no sabemos en qué podemos terminar. O muchos casos, mujeres que están amenazadas, están invisibilizadas, tienen temas emocionales que no los pueden proyectar. Entonces es importante como las redes, yo creo, y también que instemos la denuncia y señalar que cualquier vecino que vea alguna situación como esta también lo puede hacer la denuncia. ¿Ya? Así que eso también es importante. A mí me tocó hacerle una vez a Carabineros, viendo una pelea de pareja en la calle. Al final tomé la decisión no sabía qué hacer en ese minuto y tomé el teléfono 123 y inmediatamente contestaron, entendieron que era un tema de género. Esto fue hace bastantes años atrás. Y lo que me sorprendió fue que por esta denuncia, en fin de cuentas, este chico se iba a tirar contra mí, pero al final la niña dijo, no, aléjate, qué sé yo también me voy para dentro de mi casa. Ella se entró, yo me fui alejando y este chico tomó auto rumbo hacia otro lado. Y no se atrevió a acercarse porque entendió que yo estaba hablando con Carabineros en ese momento. Y en menos de 15 minutos, Carabineros estaba en la puerta de ella preguntando que si quería contar su situación. Y ella posiblemente, por la primera reacción que tuvo, era como que no quiero que se vea esto, no quiero que ayuden. Fue como, ¿pero para qué llamaste al principio? Claro. Y después ya fue derivando en entender que no era normal aguantar ese tipo de cosas. Es que claro, a eso me refería, porque la mujer hay mucha vergüenza, bueno, también son temas emocionales, entonces, donde hay temas de vinculación amorosa. Nosotras siempre, las chicas, bueno, hablan siempre un poco del círculo de la violencia. Entonces, el círculo de la violencia nos lleva a saber que a las mujeres les cuesta salir de esos espacios o vuelven con su expareja o su exmarido. Entonces, en ese sentido, este círculo no es como juzgarlas, porque es difícil salir de ahí, por temas emocionales, de amor, estamos hablando como un poco de eso, de entrar como un poco en las relaciones íntimas de los seres humanos. En vez de hacer un amor que te violente. Claro, o relaciones que llevan esta variante como de, claro, terminamos, después volvemos, terminamos y después te perdono. Hay mucha manipulación en esas situaciones, entonces por eso nosotros lo tratamos desde ahí observarlo. Claro, es parte también como de de cómo uno como niño aprende cómo son las relaciones, viendo a los padres o viendo a las familias que están más cerca. Y por eso se repite. Y por eso se repite y sigue siendo también un círculo y un ciclo. Entonces no es que a la gente le guste tener relaciones violentas, porque de repente uno escucha, oye, pero ella volvió con él porque le gusta que le peguen. Pero en verdad no es eso. Y eso uno lo escucha en la calle y en verdad es tan difícil darse cuenta como persona que está involucrada en un círculo violento que tomar después, que cuando se da cuenta, tomar las decisiones y cambiar la forma de vivir es difícil. Entonces, la Casa de la Mujer presta apoyo, presta también este compromiso, este resguardo a todas las personas que están viviendo ese tipo de situaciones. Fabiola, ¿tienes alguna anécdota o alguna cosa especial que hayas vivido trabajando con los vecinos y vecinas?
Sí, hay muchas, la verdad, pero una que recuerdo es en una charla que estábamos donde había una vecina que nos escuchaba. Nosotros de repente vamos a dar charlas hacemos operativos, hablamos ahora de la nueva charla de violencia integral, estamos también en coordinación con salud con una charla del abordaje de la prevención de la violencia de género para ser gestoras de salud en la prevención de la violencia de género. Entonces estamos como siempre tratando de como informar a la comunidad de estas situaciones. Y esta vecina se mantenía muy callada, muy como reticente, y al final ella levanta la mano y dice que agradece como el despertar un poco de lo que estamos hablando. Tiene que haber sido una vecina de mediana edad aproximadamente, por lo que recuerdo, y eso fue impactante porque estamos en el año 2025 y todavía hay mujeres que siguen como estando muy invisibilizadas. Entonces, llegar a ella, conectar con ella con lo que estábamos hablando y poder que ella pudiera entender la situación también en la que ella estaba, para mí fue como decir, ya, o sea, estamos haciendo bien la pega. Estamos en buen camino. Estamos haciendo la pega. Se sintió vista, a fin de cuentas. Se sintió vista, se sintió escuchada. Siempre que no estaba sola. Que no estaba sola. Hay muchas experiencias porque todas las mujeres pueden tener como distintas formas de ser, ¿verdad? Pero en ella sí, su forma, su cara, como que me quedé como muy... Como yo soy muy emocional además, así que entonces me cuesta como un poco también, claro. soy muy conectada, entonces como que eso me llama mucho la atención, una experiencia que recuerdo. Sí. La labor tiene su rédito, en fin, Sí, y cuenta de sí. despertar a una nueva mujer a saber que tiene que ponerle un stop a esta violencia. Pues. Seguimos con nuestra entrevista. Les recordamos que estamos con la encargada del Centro de la Mujer, Fabiola Vargas, en un capítulo más de Voces del Territorio 100 años. Y Fabiola, ¿cómo describirías este espíritu que tienen los vecinos en su relación con este tipo de violencia? ¿Cómo has visto la recepción de la comunidad respecto a este tema? La verdad es que lo he visto de manera positiva. Ya siento que, si bien es cierto, siempre son temáticas que son complejas de abordar, del género, hay mucha reticencia igual como a entenderlo, pero yo creo que todas las personas estamos conscientes que hay algo que se llama respeto. Y que eso en definitiva se tiene que llevar a cabo. Entonces, más allá de lo técnico, más allá de lo que podemos hablar del feminismo, de género, de identidad de género, etcétera, tiene que ver, yo siento, un poco con el respeto hacia el otro, que no podemos pasar límites en ningún ámbito de nuestra vida, o sea, no solamente con relaciones de pareja, sino que también entre vecinos, entre las mismas organizaciones sociales, también tiene que haber un respeto, una escucha activa también. Hacia la autoridad, hacia los trabajadores. Creo que así podríamos tener también una sociedad un poco más sana también, porque de repente nos violentamos mucho o nos hacemos mucho daño entre nosotros mismos por intereses de repente propios o por intereses particulares. Y siento que el respeto es la base, por lo menos a mí en formación fue siempre así. O sea, que a mí me dijeron que uno respetaba al otro. Sí, súper. Fabiola, y como vecinos, nosotros, ¿cómo podemos apoyar, como vecinos y vecinas, cómo podemos apoyar el trabajo que está haciendo la Casa de la Mujer hoy día? Yo creo que, como lo que señalaba, advirtiendo y alertando estas instancias donde puede existir alguna precarización hacia la mujer, a lo mejor no solamente en contexto de violencia de género, sino también en contexto puede ser de alguna vulneración, puede ser también en contexto de un tema de escasos ingresos, por ejemplo, que también pasa mucho, que llegan casos de mujeres que, si bien es cierto, no están en una violencia de pareja, pero sí hay una violencia a lo mejor institucional, digamos, en el sentido de que no tener acceso a darle recursos a sus hijos, o madres cuidadoras, que no les quedan espacios, por ejemplo, para poder trabajar, porque tienen muchos hijos. Entonces yo creo que por ahí también es importante que vamos visibilizando como sociedad o como vecinos también este tipo de situaciones en general. Y actualmente la Casa de la Mujer, ¿qué tipo de iniciativas vienen así pronto? Queremos, yo creo que una de las iniciativas más importantes, y eso siento que también nos pueden ayudar un poco los vecinos, es tener un centro de la mujer en la comuna.
ya que tenga que ver un poco con esto de una ayuda mucho más integral y así poder abarcar a muchas más mujeres en la ayuda que nosotras tenemos. Entonces yo creo que un dispositivo del Servicio Nacional de la Mujer acá en la comuna, así como siempre lo planteo de esta manera, como hay muchos juzgados de policía local en todas las comunas, sería importante que cada una de las comunas pudiera tener estos dispositivos de acceso directo a las mujeres, porque nosotras acá hacemos una primera acogida, pero de repente las manos se nos quedan un poquito cortitas para ayudar. Entonces, Hay mucha demanda, hay mucha lamentablemente. demanda, claro. Entonces eso nos vendría a apoyar también y ayudar a todas las mujeres. Y en lo práctico, el vecino, ¿qué tendría que hacer para promover esto? Yo creo que, no sé, levantar alguna instancia, me imagino, alguna Aul- audiencias, cartas, venir a manifestar su intención. Eso también debiese ser como importante. O sea, que organizarse para pedirlo. organizarse para pedirlo. Sí, disculpe, usted lo como que No, lo está bien. manifestó mejor. Pero es eso, organizarse. Sí. Súper, entonces todas las organizaciones sociales que ya están constituidas también dentro de la comuna pueden acercarse aquí a la Casa de la Mujer para pedir también apoyo y educación. O sea, la Casa de la Mujer tiene muchos talleres donde ellos pueden enviar a algunos profesionales para no solamente intervención, sino que para ayudar y educar a sus mismos grupos, a sus mismas organizaciones sociales en temas de género, en temas de equidad, en temas de salud psicológica y de acompañamiento. Sí. ¿Te gustaría dejarle algún mensaje a quienes nos escuchan para poder dar tu voz al territorio? Sí, por supuesto. Dejarlas invitados a todos, que estas temáticas no solamente las podemos hablar entre mujeres, sino que también es importante que lo podamos hablar también con los varones, con los hombres, como sociedad. Somos un conjunto. Y para prevenir las situaciones de violencia tenemos que hacerlos entre todos, ¿ya? Así que yo creo que eso es importante, dejarlas invitadas, como decía, a participar en la Casa de la Mujer, a participar en los talleres que vamos a comenzar, a participar de los espacios. Queremos también involucrarnos un poco más con los territorios. Estamos haciendo operativos jurídicos, psicojurídicos, estamos también vamos a llevar operativos también de la Casa de la Mujer a los territorios. Entonces yo creo que eso, básicamente, que participemos de manera colaborativa también con la comunidad, que yo creo que eso es primordial. Poder sentir el apoyo. Sí. Muchas gracias, Fabiola. Agradecemos tu tiempo en la entrevista. Quiero saludar también ¿A mi tu equipo. equipo? Sí, Sí, si me dan la instancia, quiero saludar al tremendo equipo de la Casa de la Mujer que está acá, que es Tatiana Ayala, que la mencionaba, que es la psicóloga, Francisca Arriaza, que es la encargada territorial del programa de prevención de las violencias de género, que es tremenda. Ella ya lleva casi 8 organizaciones y tiene que hacer una cobertura de 4, así que se ha vinculado muy bien en los espacios, en los territorios. Saludar también el equipo de 4 a 7, que es el equipo de donde está la Valentina, donde está la Catalina, donde está la María José, que es el equipo que funciona en el Bombero Encalada. También a las practicantes, que la verdad es que tengo practicantes, pero maravillosas. Estamos con la practicante de trabajo social, que es Yanela. Hace poco se nos fue la practicante de psicología, la Nicole, y estamos también Carolina, que también es nuestra practicante, que apoya el programa de prevención de violencia de género. Yo creo que eso también tiene que ver un poco con el espíritu de contribuir entre todas esto. Así que es un equipo muy, muy bonito que hemos logrado conformar, así que quiero agradecerles desde acá también el apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabiola. Bueno, gracias por construir espacios comunitarios, gracias por visibilizar este tema que de forma transversal la sociedad lo fue normalizando y lo dejamos de normalizar con los años. Y estamos ahora como Voces del Territorio los 100 años en La Cisterna junto a Fabiola Vargas, abogada y encargada de la Casa de la Mujer. ¿Y nos puedes contar las redes sociales de la Casa de la Mujer? Estamos, por lo pronto no tenemos redes sociales, pero estamos siempre en el Instagram de la municipalidad, por ahí nos pueden seguir. Tenemos el correo de la Casa de la Mujer también. ¿Lo podrías dar para...? Es casadelamujer@cisterna.cl. Así que ahí también pueden escribirnos a través de las redes municipales.
¿Teléfono o tienen que venir a buscar la dirección? El teléfono tendría que... No, el teléfono no. Importa, lo vamos a colocar abajito en el video. Ustedes lo colocan ahí porque posteo no me lo vamos a sé de memoria, perdón, pero sí tenemos un teléfono que de ahí lo pueden también señalar. Bueno, y también nos pueden encontrar a nosotros en este podcast en Instagram como @BDT La Cisterna, en YouTube y Spotify como Voces del Territorio 100 años, todo junto. Aquí abajito aparece también. Sí, posiblemente vamos a empezar a mejorar la edición del video, va a aparecer abajito. Va a aparecer abajito las siglas de cómo buscarnos en Instagram y en Spotify. Y bueno, pues ya que se pueden contactar, las pueden encontrar acá, tocando la puerta de la Casa de la Mujer, en Pedro Aguirre Cerda. 0115, al costado de la municipalidad. Y agradecemos al equipo de hoy y al acompañamiento de ustedes a través de la escucha o a través de los videos que puedan estar observando. Visibilicemos la prevención de la violencia y la protección a las personas. Sí, la violencia no es buena, hay que erradicarla. Mata el alma y la envenena, diría. Mata el alma y la envenena. Y eso es responsabilidad de todos, no solo de nosotras como mujeres y no solo de los hombres, sino que de la sociedad completa. O sea, no solo de la sociedad como contribución legal, como contribución de desarrollo cultural, como transformación cultural. De hecho, también económica, como hemos visto, mencionamos harto ese tema. Si hubiera más igualdad económica, habría más violencia social también. Exacto. Así que gracias por escucharnos. Es un tema interesante. Sí, nos vemos en el próximo capítulo. Síganos en las redes sociales y recuerden, Eduardo, Isabel, en Voces del Territorio por los 100 años de La Cisterna. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias, Fabiola. Chao. También. Voces del Territorio, un espacio fruto del primer taller de podcast de la Municipalidad de La Cisterna en el marco del centenario de la comuna.